Mira, aquí hay varios temas, Freddy, Maricha, porque está el tema de la corrupción, cómo se está tratando, a dónde va, estas intrigas colaterales, pero además viene acompañado con un problema de la información, del periodismo, de las comunicaciones, que esta basura, estos ruidos, estos chismes que hay en las redes, entonces donde todo el mundo es responsable, los árabes, bueno, tuvo que salir el Departamento de Estado y decir, un momentico, nosotros no pedimos que metieran preso a Tarek, porque ya estaban diciendo que lo habían entregado para negociar con los americanos, un poco de ruido, que la gente empieza a decir, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por dónde vamos? Pero está este tema de los valores también. Una revolución que no es la primera vez que se produce estos escándalos de PDVSA, por el contrario, el señor Ramírez abrió la puerta con Diego Salazar, su sobrino, y ahora esta es la segunda. Ahí hay que ver, oye, ¿qué es lo que ocurre? Que los revolucionarios, el hombre nuevo, oye, les gusta la plata tanto como los capitalistas mismos, y son capaces de cualquier cosa. ¿Qué le pasa a la revolución? ¿Será que, por qué en las encuestas aparece que los valores de Chávez siguen estando en el sector popular muy vivos? ¿Qué ocurre? Bueno, todo esto vamos a analizarlo, como la Maricha abogada y es mujer, pues comience usted metiéndose en este sancocho que seguramente nos va a terminar quemando a nosotros mismos. Mira, lo primero que, por supuesto, que habría que saludar lo que es atacar la corrupción en el país. Cuando uno está en la calle, uno ve lo ostentoso de funcionarios que andan con carros, sin placas, por cierto, que andan con un sinnúmero de escoltas, que andan con motos también sin placas. O sea, esto no es es un secreto a voces. Que se ataque, bueno, la industria petrolera, que además ha sido muy golpeada por todo. La industria petrolera ha caído, bueno, en desgracia desde hace muchos años, pero entonces le sumas el flagelo de la corrupción. Y tú decías antes en el corte, que antes del corte decías que por qué mezclan un juez, mezclan un alcalde, mezclan bueno, un exministro y exdiputado, toda esa mezcla. Y además la pregunta que a toda Venezuela nos tiene intrigados: ¿dónde está el ministro de Petróleo? ¿Dónde está el ministro Tarek El Aissami, que no le da la cara al país porque fue el primero que puso su cargo a la orden? Y la falta de información. ¿Por qué no hay una información transparente al país, confiable, para que se confíe en las instituciones? ¿Por qué no se ejercen los controles? Creo que leí en uno de los grupos que tú también compartes que van a interpelar este jueves en la Asamblea Nacional al Contralor General de la República. No sé si es cierto o no, pero es que la Asamblea es un ente contralor y no ejerce Contraloría. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está el funcionamiento y el manejo de las instituciones, precisamente para que exista la confianza en las resultas de los presuntos hechos delictivos que se han señalado? La rueda de prensa del día sábado nos dejó con muchas dudas a todos los venezolanos y sobre todo a quienes vemos cómo se están manejando las informaciones. El ataque a diferentes campos de corrupción, entre comillas, pudiera ser visto como, bueno, es que estamos atacando el flagelo de la corrupción en todas partes, pero en cualquier instancia pública, me atrevo a decir, presuntamente se cometen hechos punibles. Tú hasta para sacar una licencia de conducir pudieras caer en las redes de un acto de corrupción por cualquier funcionario. Y por cierto, para dejar hablar a Freddy, no como tú, que no lo dejas hablar, tenemos que señalar que el fiscal y altos funcionarios del Estado señalan es que hay corruptos porque los malucos empresarios son corruptores de los funcionarios, por favor. Freddy, tu opinión sobre eso. No, yo creo que hay un problema. Hay un problema de fondo que no se está atendiendo, que al final todo radica en la institucionalidad. Porque al final tú tienes aquí un Estado voraz, que como es voraz en el tema de la corrupción, es voraz también en el tema del poder. Y al final esa erosión institucional se ha venido dando porque el gobierno tomó el control de todas las instituciones a través de los miembros del partido. Porque al final tú ves, cuando ves la fiscalía, está manejada por Tarek, que viene del PSUV, ves la Asamblea Nacional, está al frente Jorge Rodríguez, y cuando te pones a ver el Tribunal Supremo, tienes un problema que es que el Estado tomó y no hay contrapeso institucional. ¿Qué genera eso, el contrapeso institucional? Bueno, que se le convierte en un problema al partido de gobierno porque sencillamente no tienes cómo tú en este momento poner y hacer ese llamado a Tarek El Aissami y decir, bueno, ¿cómo es que usted era el ministro y usted no es responsable? No lo estoy señalando.
funcionando. Entonces meten una trampa al gobierno. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué viene esa erosión institucional al final, que también la oposición tiene ahí una cuota de responsabilidad, porque tenemos que recordar que en el 2005, cuando empieza la debacle institucional, porque al final la oposición decide abandonar la Asamblea Nacional, el gobierno avanza y toma todas las instituciones, nombra nuevo Tribunal Supremo de Justicia, nombra nuevo fiscal, nombra jueces, toma control de la Asamblea y legisla al final. Porque ¿quién está al mando de controlar al final la corrupción? Yo celebro igual que Mariche que el gobierno esté dando pasos importantes en la lucha de esto, pero bueno, pero es que tenemos 24 años, que es que no es hace 7 meses que tenemos casos de corrupción. Como te lo he dicho en ocasiones anteriores, hay monumentos por todo el país de culto a la corrupción. Tú vas a Guarenas, Guatire y ves unas torres que están, esos fueron millones que le costaron a la nación. Esos son unos pocos funcionarios que se enriquecieron producto de la corrupción y la corrupción se convierte en el empobrecimiento de mucha gente al final. Y eso hay que atenderlo de manera seria, porque al final el tema de la institucionalidad genera una crisis que de alguna manera complica también la gobernabilidad, complica la estabilidad económica, porque no hay condiciones al final para invertir y todo esto termina afectando a la gente. Pues cuando tú tienes al final aquí una debilidad institucional, no hay inversión, hay opacidad en el manejo de los recursos, pues todo esto termina afectando a la gente. Fíjate, en el caso de Cuba, que no me acuerdo el nombre del general, tú sabes que mi memoria es mala. Había un general heroico que había sido héroe en Angola, y bueno, el general termina implicado en narcotraficantes. Y no veía las series esas en esa época no estaba Pablo Escobar. No había Netflix. Sí. Y agarra y Fidel, bueno, cuando ve que los Estados Unidos, mira, Cuba es un país vendedor de marihuana, cocaína y cosas. Traficante. Sí, en Cuba venden droga en los colegios y cosas. Y empezó aquella campaña, agarró y lo fusiló. Listo. Dio un juicio y lo fusilaron. Dudo que a alguien en Cuba se le ocurra estar metido en eso, porque eso es una señal, a mí no me gusta, es dura, pero el problema aquí es que, fíjate, bueno, Ramírez era, a mí no se me olvida el rojo rojito, ¿no? La fuerza de las etiquetas, que eso vamos a discutirlo. Cuando te ponen etiquetas, eso que los radicales estos, Bariche, ¿por qué vas a ese programa de alacranes? Cuando ellos son los que etiquetan. Yo no tengo problema, yo los bloqueo de una vez, sí, porque pero cuando no discuto de ese tú le tipo dices de al otro materia. alacrán, ni siquiera reconoce que es un ser humano, que tiene principios, pues, no. Pero, bueno, Ramírez tenía a Diego Salazar ahí en el Rosario, un señor con un edificio, con unas mises, regalaba relojes, vinos, cosas, tiene una cava, según cuentan, y no era la cava el candidato de allá. No, cuidado. Ajá. Y bueno, y era un héroe revolucionario, y Chávez lo valoraba, y resulta que se muere Chávez y años después aparece que Ramírez era un pillo. En Andorra le descubrieron cuentas de 10.000 millones de dólares. Y ahora anda pescando en un negocio. Sí, echando veo, pero él es un ejemplo. Oye, él que era rojo rojito,